expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Muy buenas noches, le damos las gracias por sintonizarnos una vez más en este su programa Nosotros Conversamos. Deseamos para todas las personas también que la paz de Dios sea en sus corazones, donde quiera que se encuentren, ya descansando, yendo o viniendo de su trabajo. Le damos las gracias nuevamente por acompañarnos y bueno, el día de hoy, como ustedes lo conocen, tendrán la oportunidad de llamarnos al teléfono en cabina que más tarde daremos para todos ustedes. Quiero dar las gracias por acompañarnos y en esta noche presento a mis compañeros que el día de hoy estarán pues conmigo aquí en el panel y presento en esta noche primeramente a nuestro hermano José, bienvenido. La paz sea con usted, hermano, igualmente mis hermanos del panel y todos aquellos radioescuchas que nos están escuchando esta noche. Pues que sigan adelante en su programa, sabiendo que lo hacemos con mucho amor, con mucha dedicación para cada uno de ustedes. Los temas que tocamos, como el del día de hoy, que empezamos el día de ayer, para que puedan tomar nota, puedan hoy estarán las líneas telefónicas abiertas para que puedan llamar y puedan dar sus comentarios a lo que es el tema el día de hoy, que son las apariciones marianas, y que el Señor sea el que les bendiga. Así también damos la bienvenida a nuestro hermano Félix, bienvenido. Dios le pague, hermano. Pues así como decía nuestro hermano, ¿verdad? Que pues es un tema que pues requiere, por decir, yo pienso que todos los temas que son traídos a la mesa requieren de cierto análisis, tratar de comprenderlo, ¿verdad? Porque bueno, es algo importante que nosotros entendamos en dónde estamos, en lo que creemos, en lo que somos, cuál es nuestra identidad, pues será porque bueno, si nosotros sabemos y conocemos o estamos en una iglesia y conocemos la doctrina y conocemos las bases, pues eso nos va a identificar y nos va a ayudar a fortalecer nuestra fe o a darnos cuenta de que estamos en un error, ¿eh? Y pues esperamos que a través de tema de radio el día de hoy, pues en cierta forma, ¿verdad?, pueda ayudarnos a todos. También presentamos a Isaías, bienvenido. Dios te pague, César. También saludo aquí a mis hermanos en cabina y a todos aquellos que nos honran con su tiempo que dedican a este programa, puesto que es hecho para todos ustedes, ¿verdad? Siempre tenemos con conocimiento de fondo que los que nos escuchan, muchos son a favor, otros son neutrales, algunos pocos en contra. Pero es meramente informativo lo que aquí hablamos, no es para convencer a nadie, no es para que digan vénganse para acá, no, es para que ustedes reflexionen. Ustedes son los jueces de lo que aquí nosotros dilucidamos sobre la mesa. Entonces hagan sus conclusiones. Es bonito, ¿verdad?, ponerse a pensar, es bonito ponerse a investigar para que a través de lo mismo pues nos arroje sobre qué estamos pisando, sobre qué estamos caminando y más que nada sobre qué estamos fundamentados, si sobre una verdad o sobre una filosofía o sobre una mentira. Entonces ese es el propósito del programa, César, darles a conocer a la gente información para que ella tome sus propias conclusiones. Así es, bueno, ya escucharon a los panelistas que hoy estarán con nosotros. El tema, nuevamente lo repetimos, es apariciones marianas, pero también quisiera agradecer a las personas que pues nos dejan sus comentarios y mandar saludos a todas las personas que amablemente nos escriben, y quiero seguir invitando a todas las personas que lo quieran hacer
Estamos en vivo en este su programa Nosotros Conversamos en el 900 AM de Radio Cali aquí en Los Ángeles para ustedes, o también en la frecuencia decimos del www.nosotrosconversamos.com. Ahí nos puede escuchar también completamente en vivo y nos puede escribir a nuestros correos electrónicos que son radionosotrosconversamos@hotmail.com, y también nos puede escribir a nosotrosconversamos@yahoo.com. Nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, como son en Facebook como Nosotros Conversamos y en Twitter como @nconversamos. El teléfono, como ya lo mencioné, para que el día de hoy nos llamen, estamos completamente en vivo, y para atenderlo a ustedes, área 714-602-8354. Una vez más, área 714-602-8354 para que platique con nosotros. Puede también escuchar y ver los programas previamente ya grabados en nuestro portal de YouTube. Estamos ahí también en vivo. Y bueno, ahí tú puedes escuchar los programas ya que grabados, y agradecemos sus visitas para este programa. Y también, si usted quiere apoyarnos, le damos también la invitación para que nos apoye con una donación, si usted quiere. Aquí tenemos dos cuentas de banco. Aquí en Estados Unidos tenemos una en el banco de Wells Fargo. Número de cuenta de cheques es 563-855-2892. Una vez más, tenemos una cuenta, el número es 563-855-2892, y cualquier donativo pues es bienvenido para que todas las personas pues nos ayuden, ¿verdad? Para que de alguna manera podamos seguir adelante. Y en México, para las personas que amablemente también nos sintonizan, allí en México tenemos el número de cuenta en el banco de BBVA Bancomer, número de cuenta 297-441-8697. Y repetimos nuevamente, en el banco BBVA de Bancomer, 297-441-8697. Y bueno, vamos ahora sí, después de esta identificación, a continuar con nuestro tema que iniciamos el día de ayer, que es acerca de las apariciones. Platicábamos el día de ayer, si usted no tuvo esa oportunidad de acompañarnos, que una aparición pues es el acto de aparecer y desaparecerse. No estamos, nosotros decimos, en contra de que existan apariciones, porque el día de ayer también yo mencionaba varios ejemplos de cómo Dios también de alguna manera se ha manifestado a lo largo de la historia, él o mandando a sus enviados. Yo ayer hacía un comentario, quiero pues repetirlo, pero de alguna manera que quede bien claro. Decíamos que cuando Dios quiere manifestarse hacia alguien, él lo hace, y siempre ha tenido Dios a alguien que lo represente aquí en la tierra y con quien dirigirse. Entonces, cuando él tiene a alguien, sería ilógico que vaya con otra persona. Entonces, por eso yo decía el día de ayer, Dios, para hablar con sus enviados, no ocupa de intermediarios. Es cierto que también, si tiene un mensaje que va dirigido hacia alguien, bueno, pero se lo dice a su enviado, a su profeta en aquel tiempo, al siervo de Dios de aquel entonces, y él ya pues toma esa encomienda de parte de nuestro Dios. A eso me refiero, para que no vayamos a malinterpretar algo, pues de alguna forma, ¿verdad? Porque sí hay casos donde, por ejemplo, tanto el siervo de Dios David, que era el rey de Israel, era un siervo de Dios, pero también era el profeta Natán. Ambos eran siervos de Dios, y sin embargo, cuando David dice que pues comete algo que para muchos era un pecado grande, para Dios dice que disimuló su pecado. Y es cierto que de alguna manera pues Dios le remite su pecado, pero va y el profeta y le dice, ¿verdad? De alguna manera, que no temas, Dios ha remitido tu pecado, no morirás. Pero ambos eran sus siervos, ambos eran de alguna manera, uno era el rey de Israel, que Dios mismo había puesto, y el otro era su profeta. Pero fuera de ahí decimos que Dios, en lugar de dirigirse a su siervo, le hable a alguien que no tiene nada que ver, pues sería como algo ilógico, y era lo que estábamos platicando el día de ayer. ¿Por qué Dios iba a tomar en este caso a María como su mensajera, teniendo pues ahora sí tantos ángeles que están a su servicio? Y otra cosa, que María, decimos, está descansando, o sea, está en un lugar ya de descanso, igual como todos los demás siervos de Dios. Entonces ella ahorita no tiene ese trabajo de andarse apareciendo a las personas con una cara judía ahorita, una cara japonesa mañana, y luego china, y luego mexicana. No, él ya no tiene ese trabajo. Ella está descansando, el alma de ella, porque decimos, ellos pues figuran que
tiene un cuerpo glorioso y que eso le permite poderse convertir en lo que ella quiera. Bueno, esas son las ideas de las personas, pero platicábamos y que quede bien claro, Dios no necesita de eso. Dios, en todos los tiempos decimos que Él ha querido, ha tenido a sus siervos, y Él claramente a través de uno de sus profetas, Él dijo algo. Yo los invito, si ustedes quieren nuevamente retomar su Biblia, el libro de Amós, capítulo, él menciona 3, versículo 7, él dice claramente, porque no hará nada el Señor sin que antes revele su secreto a los profetas. Entonces, Él tiene a quien dirigirse. Si fue en el tiempo antiguo, tenía con quién. Si es en este tiempo, también tiene con quién. Entonces, sería ilógico, repito, que otro medio usara a Dios para comunicarse o dar un mensaje, en este caso con el de Fátima, de la Virgen de Fátima, que 3 niños menores y de una edad muy corta fueran los depositarios de 3 mensajes que iban a conmocionar al mundo. Entonces, bueno, es algo ilógico, ¿verdad? Como que si en ese entonces, si le damos en el caso de vista de ellos, si no había, ¿qué acaso no había un papa en 1917? No había en este caso un vicario de Cristo, como le llaman ellos en esa época. Entonces sí tenía a quien dirigirse, en dado caso, si hubiera sido así. ¿Por qué escoger a 3 niños? ¿O por qué decíamos, pues, por qué escoger a Juan Diego? Decimos que contradice esto a lo que también ellos han dicho, ¿verdad? Porque platicamos el día de ayer en unas páginas de internet, como ellos dicen que el vidente tiene que ser joven. Y si Juan Diego, decimos, en la fecha que ellos dan, nace en 1474 y en 1531 recibe el mensaje, ¿cuántos años tenía? O sea, no era un joven, no era una persona, como dicen ellos, joven para poder, ya era una persona grande, casi 60 años. Pero bueno, de todo eso estuvimos platicando el día de ayer. Y queríamos que hoy vamos a platicar también acerca de la otra parte de nuestro tema, ¿verdad? Que bueno, esas son las apariciones que la iglesia ha registrado como verdaderas. Pero hay otras que no son verdaderas, que de hecho son las que la gente cree ver. Que por ejemplo decimos que se apareció la Virgen en la pared, en una comida, en un pan, en una tortilla, en hasta lugares tan de alguna manera pues denigrantes, como es un baño, como es un excusado, como es tantas cosas que la gente, ellos mismos dicen, se apareció en tal o cual lugar, en frutas, en verduras, que realmente pues es para que nos indignemos, porque en realidad muchas personas hablan y nos dicen a nuestro programa, es que ustedes no quieren a la Virgen, y es que ustedes están en contra de la Virgen, y es que ustedes hablan mal de la Virgen. Pero yo creo que es más denigrante que yo diga, la Virgen se apareció en el baño, a hablar de un tema con doctrina demostrando de que ella no tiene ninguno de los atributos que ellos dicen. Son ellos los que al decir se apareció aquí, se apareció allá o se apareció en otro lugar, son los que están ellos denigrándola a ella, no nosotros. Porque imaginen que sea muy honroso que digamos, pues la Virgen se apareció en una tortilla. O sea, ¿qué necesidad tendría María de aparecerse en una tortilla? O aparecerse en un jitomate, o aparecerse en el caño, o aparecerse en una taza de café, o aparecerse en una tortuga, aparecerse en muchas cosas donde han dicho que se ha aparecido, o más bien donde la gente cree haberla visto. Entonces, todo eso estamos practicando para que el día de hoy se quede con nosotros. Llámenos, el teléfono está a su disposición. ¿Usted alguna vez ha creído o ha visto a la Virgen en un lugar? ¿Realmente usted cree que eso fue una aparición? Porque aquí partimos ya con nuestra otra parte para que también mis compañeros participen. Dice una pregunta, basado primeramente en las que se supone son reconocidas. ¿Un fiel católico está obligado a creer en las apariciones marianas reconocidas oficialmente por la Iglesia? Y contestan ellos mismos en su página de catholic.net. No, el fiel católico no está obligado a creer en las apariciones marianas, aunque sean reconocidas por la Iglesia. La Iglesia considera terminada la revelación pública con la muerte de los últimos apóstoles. Por lo tanto, todas las apariciones, todos los mensajes sucesivos, aunque tengan un valor universal, son considerados como revelaciones privadas, en las cuales el fiel no tiene la obligación de creer porque no agregan nada al Evangelio ni al magisterio de la Iglesia. O sea, imaginémonos, si la aparición de Fátima, que es oficial, no está obligado a creer la persona, mucho menos la del jitomate. Y sin embargo son las que
aunque aparentemente dicen que no están obligados a creer, fomentan el culto para que las personas sí las crean. Para que sigan creyendo. Para que sigan creyendo, aunque aparentemente dicen que no están obligados. Lo que no es. Pero si no estuvieran obligados a creer que la Virgen se apareció en México, aunque es cierto que no los obligan, tampoco los imponen que tienes que creer, no, pues tampoco. Pero si el católico, pues no, total, si crees bueno y no crees, porque fomentan tanto el culto en las diferentes apariciones que consideran oficiales y las que no consideran tan oficiales. Bueno, mira hermano César, si en México no obligaron a los indígenas, estamos hablando del tiempo de los aztecas, ¿por qué no les dejaron que siguieran ellos en su adoración cuando tenían ellos aquella mona que era la tonance? ¿Por qué les quitaron la tonance? ¿Por qué no vinieron los españoles y siguieron con su guadalupana ellos y hubieran dejado a los aztecas con su tonance? ¿Por qué le quitaron a la tonance y le pusieron a la guadalupana? Pero ese es lo que vamos a seguir hablando. Tu hermano tiene un texto que está en el libro de los Hechos, el capítulo 9, el verso 4, hablando de la conversión de Saulo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Contestó Saulo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahora, estamos viendo en esta parte, y si vemos más abajo en el texto, cuando Saulo cayó, él vio un resplandor. Perdón, está un versículo antes. Iba este Saulo a Damasco y repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Por qué no dice aquí en la Biblia que Cristo se le apareció? ¿Por qué no dice que le salió Cristo en una imagen corporal de ser humano? ¿O por qué no dice aquí que le salió la Virgen María? Pero ¿por qué dice que fue un resplandor de luz, lo cual dijo Cristo mismo: yo soy la luz del mundo? Entonces ya Cristo se le apareció repentinamente como un esplendor de luz, y Saulo dice, él aquí da testimonio, que él escuchó esa voz de Cristo, que fue que le dijo: soy Jesús, al quien tú persigues. Entonces, hermano, no sé si me estoy dando a entender con esta parte, cómo Jesús, como Cristo, en un resplandor, y luego cayó Saulo y escuchó aquella voz Saulo, porque era un perseguidor de los cristianos antes de ser llamado al apostolado. Entonces, en estos tiempos estamos diciendo las apariciones marianas, que vienen siendo, como dijimos desde ayer, es un lucro que tiene el Imperio Romano para poder agarrar fondos y poder seguir manteniéndose de esa forma. Adelante, hermano. Es claro lo que dice nuestro hermano, ¿verdad? Que el catolicismo fomenta el culto con un propósito que es los fines de lucro, y no es, bueno, según ellos no se le obliga a nadie, pero si nos damos cuenta, pues las raíces ya están sembradas, ¿verdad? Desde las familias antiguas, desde, como decían nuestros hermanos, desde cuando los españoles conquistan México y se forza al indígena a creer en esto, y ellos a su vez enseñan a sus hijos, y ellos a sus hijos. Entonces ahora en este tiempo aparentemente no obligan a nadie a creer, pero pues ya está sembrado, digamos, en los corazones de los católicos este culto, ¿verdad? Que no es nada, o sea, basta con que uno pues abra los ojos, use un poco de razonamiento y se dé cuenta de que esto pues no es cierto, como dice nuestro hermano. ¿Cómo es posible que bueno, si dice la Virgen María y tiene poder, como tiene necesidad de aparecerse en un tomate, en una tortilla o en una taza de baño? O sea, es algo, pues como dice nuestro hermano, ¿verdad? Pues denigrante para ella. Pero mi hermano Félix, tenemos una llamada, queremos darle la bienvenida y ahorita continuamos con nuestra plática. Sí, adelante, buenas noches. Saludos, compañeros, para cada uno de ustedes allá en cabina. Quiero comenzar, ¿verdad?, un dicho que es verdad, que es un dicho muy conocido, el cual dice: al cliente lo que pida.
Vemos cómo el clero católico romano, a través de este dicho, le ha sacado provecho a la ignorancia humana, con el invento de las apariciones marianas. Recordemos que supieron impactar especialmente a las nuevas generaciones después de la conquista de América. De principio, tuvieron que aniquilar a una gran parte de la humanidad por no ir de acuerdo con sus enseñanzas. Su proyecto fue bien diseñado, a tal grado que lograron cautivar las mentes indefensas de la gente. Su sometimiento surtió efecto con el tiempo, ¿verdad? Ya que sabían que de antemano que lo que ahora vemos, ellos ya lo habían o ya lo tenían contemplado. No creas que se durmieron en sus laureles, sino que a base de transmitir sus costumbres delincuenciales, fueron trabajando astutamente por todos los rincones de aquellos países de mentes débiles, ¿verdad? Convencer a un guerrero o convencer a un adulto con sus enseñanzas, imposible. Entonces tuvieron que echar mano de la muerte, de la traición, del engaño. Sabían que tenían que acabar con sus raíces, con sus costumbres, con sus creencias y con sus riquezas, hasta que llegaron a encontrar la fórmula perfecta para dejar marcado un antes y un después de las cosas, un antes y un después de creencias, y así levantar en alto la bandera de Satanás, marcada con un símbolo abominable y con el emblema de la muerte. Recordar esas cosas es ir al fondo y llegar a la raíz del clero católico romano para mostrarle al mundo cuál es el origen de esta pseudoiglesia y que se den cuenta, ¿verdad? Que se den cuenta del triste final que les espera si deciden terminar sus días en manos de Satanás. Fíjate cómo es Satanás y date cuenta que desde un principio quiso ser igual a Dios. Por eso fue que el Señor lo arrojó a los abismos y dijo: ay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido con grande furor, sabiendo que le queda poco tiempo, y su labor es hacer grandes señales para engañar a los moradores de la tierra, ¿verdad? Mandando a hacer su imagen para que la gente la adorase, y quien no la adorara iba a ser muerto. Y así fue, todos los moradores de la tierra la adoraron, pero los que no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Estas palabras son tomadas del libro del Apocalipsis 13:8 en delante. Quiero decirte con esto que tengas cuidado, querido radioescucha, y que abras bien tus ojos para que te des cuenta que las apariciones del clero católico romano son de origen diabólico, y que si te vistes o te ves envuelto en esa maldición, estás muy a tiempo de rectificar tu camino. Estás muy a tiempo de entregarle tu vida y tu corazón a Dios si tú quieres. Cuando una aparición verdaderamente es de Dios, lleva un mensaje de vida, de salvación, lleva un mensaje de esperanza, no de confusión ni de muerte, mucho menos que vaya en contra, ¿verdad?, de lo establecido por Dios. Nunca, ¿verdad?, rendirle culto de adoración y para pedirles favores, ya que la Escritura les llama demonios a las apariciones del clero católico romano. Nos dice allí en Apocalipsis 9:20, el cual nos invita a que todo aquel que les ha adorado, se arrepientan y dejen de hacerlo. La adoración le pertenece a Dios por excelencia y a Jesucristo
por obediencia. Sin embargo, el clero católico romano extiende la adoración a sus apariciones y con esto, ¿verdad?, reemplaza la verdadera. Quita de la gente la vista que es solamente para Dios y la pone en los ídolos, en sus imágenes y en sus apariciones, enfermándoles la mente. Y eso con una vista bastarda, que es llenar sus bolsillos, ¿verdad?, de dinero, enriqueciéndose a base de la envidia y de la codicia. Porque, pues, una cosa es que Dios bendiga abundantemente a quien Él quiera, y otra muy distinta, enriquecerse, como lo ha hecho el clero católico romano, los cuales tienen el síndrome, ¿verdad?, de la mitomanía, producto de una mente enferma. Así es de que la gente que por ahí ve imágenes o que se le apareció tal o cual imagen, sepan bien, ¿verdad?, que puede ser producto de una mente enfermiza, sembrada, ¿verdad?, por el síndrome clerocatólico romano. Así es de que yo también fui católico, y también por ahí, ¿verdad?, perdía mi mente tratando de ver, o tratando de checar a ver dónde se aparecía, ¿verdad?, si en el estiércol de vaca, o si se aparecía por ahí, ¿verdad?, en una gota de agua, o en una pintura por ahí mal puesta. Son cosas que no le agradan a nuestro Dios. Esas apariciones no son según Dios, si es que las fueran, son según Satanás. Dios los bendiga, hermanos. Todo el capítulo, pues bienvenida a la palabra de nuestro hermano. Como él nos hacía ver, él les hacía ver a ustedes también, y nos hacía ver cómo es algo que a Dios no le agrada. Es algo que simplemente sabemos que el clero romano católico ha implantado, como todo lo que sus dogmas que ellos han creado para su propio beneficio, lo planean, lo organizan, lo hacen de una forma, pero no para salvar tu alma, sino simplemente qué es lo que les reditúa más ganancias a ellos, en dónde pueden ellos apoyar más su mentira para poder ganar ellos esa ganancia. Algunos de nuestros hermanos decían aquí en el panel que es algo que ellos ya tienen desde niños, y eso es cierto, y eso quiero que con la ayuda de Dios lo entendamos. Cuando hay algo en el hogar que desde niño se te enseña, una costumbre, algo que te enseñaron tus padres, qué difícil es desarraigarlo. Solamente la palabra viva de un apóstol de Dios, pero enviado por Dios, puede sacarte de ese lugar, de esa costumbre. Uno de los hermanos decía aquí que es algo que tienen en el corazón, y tu hermana, para apoyar esta palabra, si tú algún momento tienes tiempo para leer ahí en Isaías, el capítulo 44, el versículo 20, todo el libro de 44 te da mucha enseñanza, pero vamos a enfocarnos en el 20. De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía. Quiero hacer énfasis en esa parte. Cuando ya el corazón está criado, está acostumbrado, está empapado, pero no de una verdad, está empapado de un engaño, de una mentira. Fíjate, eso es importante. Estoy leyéndote solamente el 20 por el tiempo, porque si tú lees el capítulo te vas a dar cuenta de qué está hablando el Señor. Ya es un corazón desviado. ¿Por qué? Por el engaño y por la mentira. No es un corazón enfocado a la verdad, no es un corazón enfocado a lo que te lleva a la salvación. Y mira, sigue diciendo, para que no, hay un propósito. Cuando ya el corazón es engañado y es desviado, hay un propósito. Dice, para que no libre su alma, ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Fíjate, o sea, esa pregunta ya no se la puede hacer el que está en esa oscuridad y no quiere salir de ella, en ese engaño, en esas situaciones, porque no es otra cosa más que engaño. De lo que estamos hablando en este tema, este día, es puro engaño y pura mentira.
Eso ya lo hemos, lo hablaron nuestros hermanos ayer y lo estamos hablando ahora, que son apariciones completamente falsas, completamente apariciones no de Dios, porque ya hicimos la diferencia, nuestros hermanos hicieron la diferencia de lo que es una aparición de Dios y lo que no es una aparición de Dios. Y lo voy a otra vez repetir, así bien repetido, el versículo 20. De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía. Ya explicamos esa parte. El corazón ya está engañado, está desviado, está contaminado, y hay un propósito, porque ahí después de la coma dice, para que no libre su alma, ni diga, fíjate, o sea, no puede ser libertada tu alma porque estás en el engaño hasta que salgas de ahí, como aquel ciego, ¿verdad? Que hasta que sus ojos fueron abiertos, él vio y dijo, si es pecador no lo sé o no es. Yo una cosa sé, que yo era ciego, me untó lodo sobre los ojos, me lavó y ahora veo. Entonces esa es lo que queremos que en esta noche haya en tu corazón. Que si has estado en ese engaño toda tu casa, desde niño se te enseñó eso, mis padres también lo aprendieron, pero salieron de ese engaño, para que no libre su alma. ¿Quién no quiere que sea libertada tu alma? El enemigo, Satanás. Dice, ni diga, no es pura mentira. ¿Qué es lo que estamos hablando ahorita? De las apariciones que hace la Iglesia Católica, son puras mentiras, pero tu corazón dice, no es mentira. Aquí lo está diciendo la Escritura. No es mentira, estás diciendo tú, ahorita quizás a nosotros estés diciendo, pues no, ¿cómo va a ser mentira? Porque tu corazón está engañado y está desviado. Así es. Vamos a ir ahorita a la parte intermedia de nuestro programa, tenemos todavía mucha información. Y qué bueno que usted mencionaba eso, porque esas son las que dicen ser apariciones, porque las otras ni siquiera se pueden recibir esa definición, porque platicamos el día de ayer lo que es una aparición y lo otro es lo que la gente cree ver. Pero con esto y mucho más regresamos, tenemos todavía mucha información para que se quede con nosotros. En un momento volvemos. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junipero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. Continuamos en su programa Nosotros Conversamos. Un tema que estamos hablando muy interesante, apariciones marianas. Ya platicamos el día de ayer de las que dicen que sí son, pero sucede de que hay otras que ni siquiera podemos decir que son apariciones, porque una aparición es algo que se presenta delante de algo, de alguien, y a su vez después de un tiempo desaparece. Pero no podemos decir que, por ejemplo, la de Juan Diego es una aparición, porque esa ya es pues que se quedó ahí grabada, se estampó, se quedó impregnada, se quedó impresa ahí. Esa no es aparición, porque decimos la aparición aparece, después desaparece. Pero sin embargo hay otras que la gente le da ese nombre, y por eso decíamos la Virgen se apareció en tal o cual lugar. Eso
ni siquiera gramaticalmente podemos definirlo como aparición, porque no es aparición. Ese es un acto que la gente cree ver. Si lo vemos de acuerdo a lo que podemos decir, el término adecuado serían varios, dependiendo de lo que estemos hablando. Pero uno más acertado, por ejemplo, es el que se conoce comúnmente con el nombre de pareidolía. Este nombre que yo estoy mencionando, de pareidolía, es un fenómeno psicológico. Este fenómeno psicológico, decimos, es muy importante que lo veamos, porque es el que de alguna manera hace que nosotros, los seres humanos, podamos nosotros ver algo que no es en realidad lo que es. Por ejemplo, decimos nosotros, de acuerdo al diccionario, decimos, la pareidolía es un fenómeno psicológico que consiste en percibir un rostro o una figura humana o animal en los lugares más insospechados. Y pone varios ejemplos. Por ejemplo, la forma en que están colocadas las ventanas, las puertas de un edificio, la parte posterior de un despertador, una nube, una tostada, una grifería, o diferentes casos. Por ejemplo, ejemplos comunes de pareidolía son visión de animales o rostros en las formas de las nubes. Y esto es algo muy común. ¿Quién no se ha acostado? ¿Quién no ha visto las nubes y ha dicho, esto tiene forma de esto? Y luego llega otra persona y dice, no, tiene forma de esto otro. Y llega otro, no, sí parece esto. Pero siempre se usa el término se parece. Esto como que quiere ser. No es en realidad que la nube sea un animal o una persona o algo en particular. No, dice, esto parece. Entonces claramente aquí está definiendo que uno de los ejemplos más comunes es la visión de animales o rostros en forma de nubes, visión de rostros en cimas de cerros pedregosos, visión de rostros en la parte delantera o trasera de un vehículo. Y ponen, por ejemplo, los faros representan los ojos, la parrilla la boca y el parabrisas la frente o cabeza. Imágenes de rostros en aparatos, de imagen, edificios, visión de personas o siluetas en el pavimento, imágenes religiosas en objetos cotidianos como los árboles, las piedras, en las constelaciones. Constituye también a visualizar parecidos entre otras personas. Y bueno, toda esa serie de que uno cree ver una cosa en otra, de acuerdo al diccionario y de acuerdo a esto, decimos, recibe el nombre de pareidolía, que es ese fenómeno donde uno cree ver algo. En otros términos más sencillos, podríamos llamarle una ilusión óptica. Decimos, es que esto es una ilusión óptica que cree nosotros ver. Y si buscamos, hay muchos lugares donde nos dan muchos ejemplos, incluso hasta las fotografías de imágenes que nos pueden confundir. También se le puede conocer como un error de observación, una ilusión óptica. Pero todo esto, decimos, no es que en realidad lo sea. Repetimos, es lo que la gente cree ver. Y esto es muy común cuando alguien cree ver a la Virgen. Y yo repito, y ojalá quede eso muy claro, que los que empiezan a decir que se apareció en tal o cual lugar, que decimos son lugares a veces denigrantes, y que pues la verdad, pues no es ninguna honra decir que la Virgen se apareció en el baño. Otra vez lo repito, no es ninguna honra. Si Pero tanto fíjate, la quieren, ¿por qué decir que se apareció en estos lugares? Fíjate, César, que eso que psicológicamente hablando se le da un término, la pareidolía, en la Iglesia Católica se le da otro término y lo llaman ellos hierofanía. O sea, es lo mismo, nada más que para la Iglesia, para lo que psicológicamente hablando, médicamente hablando, es un trastorno mental, el hecho de que la gente mire imágenes cuando se corta un árbol, cuando se corta una piedra, e incluso cuando los mismos animales defecan. Hay gente que ha mirado ahí este tipo de imágenes. Y todo esto es concepto de la ignorancia, pero dentro de la Iglesia Católica no es un trastorno mental, es una cualidad. Que la gente mire imágenes, para la Iglesia Católica es una cualidad, y le dan el nombre de hierofanía, que está ligada a lo que es una epifanía. En este caso, todo esto va dirigido a la... Porque si nosotros un poquito nos ponemos a pensar, por lo regular, los niños son los que tienen esa tendencia a mirar en las nubes alguna imagen,
o en un árbol o en un carro, como tú lo decías. Y no es tanto bueno, es ignorancia, pero es ignorancia hasta cierto punto es entendible, porque estamos hablando de un niño. En el pueblo católico, aún sus mismos maestros les llaman gente ignorante. En la Edad Media era muy dada a la gente a tener este tipo de visiones o de mirar este tipo de apariciones, que incluso hubo declaraciones de misma gente de la Iglesia Católica. Por ejemplo, David de Augusta se quejaba diciendo que las revelaciones de cosas secretas y futuras eran cada vez más comunes y seducían a numerosas personas a que creyeran que venía del Espíritu Santo. Pero él mismo declaraba que la realidad era que era un invento de su propia sugestión o de una inclinación errónea. Estoy hablando de un personaje que era dentro del cuerpo eclesiástico católico. Entonces, eso fue en la Edad Media, en el siglo XVI. Al punto del que estamos hablando, a la era presente, es algo también muy dado ahorita dentro del pueblo católico, pero lo central es la ignorancia, porque la Iglesia Católica siempre lo ha permitido. No hay una doctrina dentro de la Iglesia Católica que frene o que reprenda este tipo de apariciones, porque es muy común, e incluso el eje central de las apariciones siempre arrojan un monasterio, un santuario, y es dedicado a la Virgen o a la aparición que se ha dado. Por ejemplo, Fátima, por ejemplo, Guadalupe, por ejemplo, Sinsin en China. ¿Y qué hay dentro de ello? Bueno, dentro del monasterio va la gente, da sus limosnas. ¿Qué hay dentro de ello? Hay tiendas. ¿Qué hay dentro de ello? Se venden las estatuas. ¿Qué hay dentro de ello? Se venden las imágenes. ¿Qué hay dentro de ello? Se venden las pinturas, se venden las veladoras. O sea, es todo una infraestructura, ¿verdad? Claro. Entonces todo arroja la aparición supuesta divina. El fin es lo económico, como lo mencionaban aquí los compañeros al inicio, pero todo esto recae en la ignorancia, porque una de las características que la misma página oficial de la Iglesia Católica da a qué personas se le aparecen, dice que las mismas son de un nivel académico bajo. ¿Qué nos da a entender esto? Por ejemplo, si hablamos de Juan Diego, pues era un indio, si lo damos como realidad. Si hablamos de la de Lourdes, se le aparece a unos niños. ¿Cuál era su nivel académico? Era un nivel académico bajo. ¿Por qué no lo hace con gente académicamente hablando preparada? Porque va a investigar, e incluso la misma ciencia en sus investigaciones han arrojado que esto es producto de la mentira. La misma ciencia, sin adentrarnos a lo de la fe, la misma ciencia arroja que esto es producto de la mentira en un pueblo ignorante. Teniendo el mismo imperio romano, hermano, la misma iglesia, como la quieran llamar, este libro sagrado que son las Sagradas Escrituras, la Biblia, en el Éxodo, yo leí el día de ayer, en el Éxodo 20, verso 4, no te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Mucho menos, dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Ese es uno de los mandamientos que da nuestro Dios. Viendo en el libro del primer libro de los Corintios, en el capítulo 15, en el verso 6, habla el apóstol Pablo y dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Aquí está hablando el apóstol Pablo de Cristo, que se apareció. No está hablando que se apareció María. No está hablando que Cristo se apareció en un jitomate, como acaba de decir nuestro hermano, o se apareció en una tortilla, uno de esos panes judíos, porque en aquel tiempo estamos hablando de los hermanos en aquel lugar, ¿verdad? Cristo se apareció, podemos decir corporalmente, así lo vieron los hermanos, más de 500 hermanos lo vieron, dice aquí la escritura.
¿por qué Dios no mandó a María? ¿Por qué Dios no? Bueno, ¿sabes qué, Cristo? Tú ya no vas, ya te moriste, ya no está, mejor vamos a poner a tu mamá ahorita. Pero porque Dios puso a su Hijo para que nosotros le diéramos la honra, la gloria y la alabanza. Porque el apóstol Pablo dice que él vio aquel resplandor y oyó la voz de Cristo que le hablaba y le decía. Entonces, cada uno de nosotros hoy estamos viendo, acabamos de dar precio, decimos de lo que están vendiendo. Tu hermano está aquí en una página que encontró, Mercado Libre, y si tú le haces clic ahí a cadenas o medallas o como le quieras llamar de la imagen de la Virgen de Guadalupe, tenemos varios precios para que la gente pueda endrogarse, de $4,600 hasta $11,500 con facilidad de pagos de 12 meses. Si compras una cadena de $11,500 que son de 14 quilates de oro, te la están dando por 12 meses por $1,136 con 10 centavos. Aquí estamos viendo aquí a la gente a que vayan y compren para, como decimos, para que pueda la gente de esa forma seguir siendo engañada, porque esa medalla ¿de qué sirve? No sirve de nada. Hay una pregunta acerca del texto que leyó, de la aparición de nuestro Señor Jesucristo a la primitiva iglesia. La pregunta es, en el lugar donde se le apareció, ¿se le erigió un templo con su imagen, una estatua? No lo dice aquí. No lo registra. No lo registra. Y consecutivamente, porque es una de las apariciones, que hubo en el tiempo primitivo con la iglesia primitiva, ¿verdad? Bueno, hay un propósito que supuestamente la iglesia católica, y lo pueden comentar aquí mis hermanos y mi hermana, el propósito de la aparición es que nos ayuda, según ellos, a vivir nuestra fe según enseña la iglesia. Ella nos recuerda algún aspecto de la fe o vida cristiana un tanto olvidada. Quiere decir que cuando la fe se va olvidando dentro del pueblo católico es cuando se aparece la Virgen o María. ¿Por qué? Porque la fe se va olvidando. Y hay un a ver si ustedes pueden ampliar más en esto, hay un propósito del por qué se olvida la fe. Y la fe se olvida porque hay escasez de palabra. Porque el inicio de la fe es precisamente por el oír de la palabra de Dios. ¿Y cuál sería el olvidarla? Pues que no hay palabra. Entonces mi opinión, no hay una enseñanza. Mi opinión es que a falta de la palabra dentro de las iglesias católicas, pues lo vienen a restituir por las dichosas apariciones. Así, hermano, a falta de la verdadera palabra, ¿verdad? Y la necesidad de crear dinero, se crea podríamos decir, esta forma de engañar a la gente. Aquí tengo una página, dice corazones.org, que es del catolicismo, y mencionaba algo de lo que usted menciona, ¿verdad? Que la Virgen se aparece y según va guiando al feligrés pues en su camino, en su peregrinar en esta tierra, ¿verdad? Supuestamente los va guiando hacia el cielo. Pero algo que yo quiero mencionar, cuando el Señor Jesucristo estaba predicando, ¿verdad?, la palabra, la verdad, y vienen unas personas y le dicen al Señor Jesucristo: mira, está ahí tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Y él responde, dice, está en Mateo 12:47, dice: y le dijo a uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Cuál es el lugar de María? La Sagrada Escritura la menciona. María estaba con la iglesia, perseverando en, podríamos decir, en la doctrina, en lo que ella había aprendido. O sea, estando el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo vino con autoridad,
no estaba ella intercediendo y no intercede como lo enseña el catolicismo, que es pura mentira. Pero ellos, bueno, el catolicismo enseña de que ella está intercediendo y como dice usted, bueno, se apareció aquí, hay que hacer un templo y en este templo va a tener su nombre y al rato hay 120,000 peregrinos que van llevando dinero y podemos ver claramente el verdadero fin de esto, ¿verdad? Hay muchos pasajes en la Biblia, mis hermanos, que podemos citar, pero igual por el tiempo no podemos dar tantas citas. Ahí el libro de Judas, pueden ustedes leerlo cuando tengan tiempo, desde todo el capítulo 1, pero enfocándonos al versículo 4 y después al 11, viendo lo que estamos hablando en este momento. Nosotros decimos, ahí en el versículo 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Es el versículo 4, dando hincapié y énfasis a quién le están quitando lugar. Le estamos identificando quién es, los estamos identificando muy bien con textos, a la luz de las escrituras, con bases. Estamos identificando que es el clérigo, que es la Iglesia Católica, quien niega a Cristo y da el lugar a la Virgen María, que sabemos nosotros y hemos hablado con ustedes cuál fue el lugar, cuál fue el propósito de Dios para con ella, lo que Dios quiso hacer con ella, y ya está ella descansando bajo el seno de Abraham. Eso ya también nosotros lo hemos hablado con ustedes el día de ayer, ahora mismo, y aquí está claramente la escritura diciendo que a quiénes son esos hombres impíos y ya destinados para la condenación, los que niegan a quién, a Dios el único, no tres, el único, y a nuestro Señor Jesucristo. Y en el 11 dice, hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro, por dinero, por ganancias deshonestas, por algo que el Señor siempre no quiso, por algo que el Señor siempre abominó y rechazó. Siempre Él hablando acerca de esas cosas, que la raíz de todos los males es el amor ¿a qué? Al dinero. Entonces dice ahí de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Sabemos que lo que estamos hablando y lo que hacen ellos es un ¿qué? Es un error. Perecieron en la contradicción de Coré. Y como te digo, todo el capítulo puedes leerlo y puedes saber, identificar lo que nosotros en este momento estamos hablando contigo, que simple y sencillamente no ha sido otra cosa más que el amor al dinero y no el amor a tu alma. Sin embargo, lo que nosotros traemos en este día para ti es el amor a tu alma. Lo hemos aprendido de un hombre de Dios. Su nombre es Samuel Joaquín Flores, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Sacó a nuestros padres de esas tinieblas, de ese engaño, de ese sufrimiento, de esa ignorancia, decía uno de nuestros hermanos, porque también de esa ignorancia nos sacó. Y de todo eso porque Él no amó el dinero. Él nos amó a nosotros, nos ama a nosotros, ama nuestras almas. Y nosotros también queremos que tu alma tenga vida delante de Dios. Fíjese que al último del tema nos encontramos con dos temas centrales acerca de estas apariciones. Uno, el del diablo. Dos, el del hombre. ¿Cuál es el del diablo? Quitarle la gloria, el honor, la adoración al único Dios verdadero. Y de refilón, el del hombre, que es lucrar con lo que enseñan que es santo. Entonces, para que ustedes mediten, para que ustedes reflexionen, estas dos cosas están dentro de las apariciones, ¿verdad? Y otra es la mentira, ¿verdad? Que el catolicismo infunde, siempre está con la mentira, y dice la Sagrada Escritura que el padre de la mentira es Satanás. Mire, yo me quisiera mencionar esto antes de que el tiempo se nos termine. La astucia también que a veces usan y que se aprovechan pues no tanto de la fe, ¿verdad? Porque ya es considerado fanatismo de las personas precisamente para sacar provecho.
Yo quiero mencionar 2 ejemplos. Ahorita que estamos hablando de ese efecto que es la pareidolia de querer ver cosas, por muchos años ha sido, bueno, ellos le llaman misterio, que dentro de la imagen de la Virgen de Guadalupe que está en México, dentro de sus ojos, dicen que están representadas varias personas, y incluso tiene la cara de una persona que dicen ellos, algunos, que es Zumárraga, Juan de Zumárraga, y que han hecho acercamientos de los ojos y que se ve claramente cuando se ve todas las personas ahí. Ese es un claro ejemplo de pareidolia. No es en realidad que estén las personas ahí, que se vean, es lo que la gente cree ver. Y aparentemente lo conocen como uno de los grandes misterios y hasta lo ponen como una prueba de que realmente la imagen sí es de Dios. Pero no, es un caso claramente de eso. Mencionábamos, no por burlarnos, de la Virgen del Jitomate o del Tomate, como la conozca usted. No es una burla, es ver cómo la gente, hasta dónde llega el fanatismo de la persona. Si ustedes ven el video en internet, la persona claramente cuenta su testimonio, que iba a hacer una salsa y al ver el jitomate que ya estaba podrido, y precisamente eso verde, lo podrido, para ella representó ver a la Virgen. O sea, ni siquiera lo bonito del jitomate, no. O sea, lo que no servía, lo que no sirve. Y si nos ponemos a pensar, ese video que hicieron fue subido en el año 2008. Estamos en el 2014. ¿Qué quedó de la Virgen del Tomate hasta ahorita? ¿Qué ha quedado? Y sin embargo, solamente el video. Vemos la persona que estaban ahí y lo guardaron. Pero decíamos, y mucha gente empezó a ir, y aunque quisieron que el padre reconociera como algo de Dios, dijeron que no. Pero ahí entra la otra razón, porque no permiten que a veces lo que la gente cree ver como aparición y lo guardan en su casa, no lo aprueban. Bueno, precisamente por eso, porque se queda en su casa. No, pues también, hermano César, no sé si quepa mencionar esto que voy a decir ahorita, que a lo mejor, pues como el tomate no iba a permanecer, sino que se iba a seguir echando a perder, después iba a perder la figura, ¿no? Sí, pero bueno, esa es una cosa, pero ¿No las que son, pero por si ejemplo, era algo troncos, sagrado, no se iba a echar a lo perder. que son en troncos o en cosas que sí duran. No, o sea, porque mientras- sabemos que no es sagrado. Mientras me la refiero. ganancia se quede en la iglesia, sí es de Dios. Mientras se quede al vecino, al propietario, pues no es de Dios. No, pero aunque mira, a veces ni siquiera hay que adentrarnos ni en la fe ni en la ciencia, la pura lógica. La naturaleza tiene que surtir efecto en todo lo que está dentro de esta tierra. Entonces, bueno, ahí ya no era, no tanto porque la iglesia no quiso, sino porque, pues, humanamente hablando, como lo dice la compañera, es algo que iba a tender a echarse a perder, ¿no? Antes de que acabemos, hermanos, les comentaba yo, la semana pasada, el 17 de septiembre, salió una noticia de este hombre, el llamado Papa Francisco, que tuvo una misa en la casa de Santa Marta para darle honra al aniversario de la Virgen del Socorro. A este hombre se le ocurre en su sermón decir que la Virgen María es la segunda Trinidad. Entonces, ¿qué viene pasando ahora este hombre? En el artículo que se dio, el artículo hace reclamaciones sobre su sermón, que él hace los cambios en la posesión de Jesús en la Santa Trinidad y ha sido degradado Cristo al tercer lugar atrás de la Madre María, porque ahora María está enfrente de Jesús a un lado de Dios como la segunda Trinidad. El Papa Francisco reportó y ha otorgado una posesión en un título a la Virgen María igual o mejor que de la segunda Trinidad. Ahora, este artículo nomás lo encontramos en inglés en Los Angeles Times, porque cuando yo quise buscar el artículo en español, lo quitaron rápido, porque ahora está circulando eso, como a este hombre se le ocurrió poner a María delante del Hijo. Hermanos, pues... Sí, bueno, ya el tiempo, hermano, ya se nos terminó. Agradecemos a todas las personas que conectadas con nosotros estuvieron escuchándonos vía internet o aquí localmente en Los Ángeles a través de la frecuencia 900 AM. Y los seguimos invitando para que nos sigan oyendo los próximos programas y les deseamos una excelente noche y que Dios sea el que los bendiga.
Nosotros conversamos. No es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana. El fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes.